Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Cristian Rodrigo Paz Chudaira de la carrera Ingeniería Mecánica Eléctrica y hoy voy a presentar mi desarrollo para la práctica número 4 del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. Y como podemos ver aquí ya tenemos el ejercicio, el cual nos dice de que en el siguiente circuito se desea saber el voltaje entre C y B, A y E, D y A, lo cual aquí nos dan un circuito eléctrico con los puntos en donde quieren que hayamos voltaje. Lo primero que nos pide es realizar el diagrama de la instalación de los 3 voltímetros para las mediciones indicadas y como segunda petición es determinar la lectura de los 3 voltímetros. Así que primero voy a empezar por lo que nos dice primero, que es realizar el diagrama de la instalación de los 3 voltímetros. Primero que todo, un voltímetro, para su forma de usarse es que cada uno de sus dos extremos debe estar conectado a un punto. Porque lo que hace un voltímetro es mostrarnos la diferencia, o sea, la diferencia de voltaje que hay entre esos dos puntos al que ha sido conectado. Y también la forma de tener un voltímetro es que tiene que estar en paralelo con respecto al lugar que se quiere medir. Por lo que primero que todo nos dice de que lo primero que tenemos que hacer es poner en qué parte va a estar el voltímetro entre C y B. Los puntos C y B lo podemos ver aquí, de que C está arriba en la esquina y B está abajo en el medio. Por lo tanto, nada más tiene que estar en paralelo con lo que se tiene que medir. Por lo que el voltímetro iría en paralelo a nuestra fuente de poder, los 50 voltios que está. Así que el primer voltímetro iría justo aquí, al lado izquierdo. El segundo que nos pide es poner el voltímetro que va para A y E. Como pueden ver, el voltímetro está lo que hay entre A y B, entre esos dos puntos, es la resistencia de 8 ohms. Por lo que el voltímetro iría en paralelo de eso. Lo cual nos enseñaría de que el segundo voltímetro va justo en paralelo de esa resistencia. Y por último nos pide el voltímetro para los puntos D y A. Lo cual otra vez podemos ver de que lo que está en paralelo ahí es la resistencia de los 5 ohms. Aunque también podría ser, también podemos ponerlo en paralelo hacia nuestra fuente de poder, que son los 50 voltios. Pero yo decidí ponerlo justo arriba, en la resistencia de 5 ohms, para poder verlo mejor. Por lo que sí ya concluiría lo primero que nos pide el ejercicio, que es la instalación de los 3 voltímetros. Ahora lo segundo que nos pide es hallar el voltaje que nos va a dar esos voltímetros. Por lo que lo primero que yo hice es hallar la caída de voltaje que hay en estos 5 ohmios. Por lo que primero junté tanto la resistencia de 8 ohms con la de 2 ohms, debido a que la de los 8 ohms es en la parte derecha del circuito. Por lo que normal la podemos mover y ponerla en paralelo de los 2 ohms. Como se puede ver aquí en la siguiente imagen. Y ahora ya estando en paralela nada más sería el producto sobre la suma, lo cual sería 2 por 8 sobre 2 más 8. Lo cual nos daría que es 16 sobre 10. O también 1.6. Sí, como se puede ver aquí en la siguiente diapositiva es 1,6 ohms. Y ahora esto a estar en paralelo al circuito de 6,6. Aunque lo que yo quiero es calcular el voltaje, la pérdida de voltaje, la caída de voltaje que hay en los 5 ohms, en esta resistencia. Por lo que para eso, nada más lo que voy a hacer es multiplicar el voltaje por la resistencia en donde quiero hallar la caída de voltaje, todo eso sobre la resistencia total, lo cual sería 50 por 5 sobre 6,6. Esto nos daría de que la caída de voltaje que hay en la resistencia de 5 ohmios es de 37,82 voltios. Y listo, a partir de esto ya podemos saber cuál es el voltaje que hay en cada punto del circuito eléctrico, ya que
ya que, como dije antes, la forma en la que funciona un voltímetro es que nos muestra la diferencia que hay entre los dos puntos en donde ha sido conectado. Por lo que primero vamos a empezar con el voltímetro que está conectado a los puntos C y B. Así que lo primero que hice para hallar el voltaje que hay en cada punto, usé el método de puntos. La forma en cómo se hace es de que, como podemos ver aquí, en nuestros 50 voltios, podemos ver de que el símbolo más está arriba. Por lo tanto, los 50 voltios van a salir por la parte de arriba. Por ahí es donde por ahí es donde van a pasar los 50 voltios. Lo cual nos dejaría de que abajo va en el punto D hay 0 voltios, porque los 50 van a salir por la parte de arriba. Por lo tanto, nos quedaría de que en el punto D hay 0 voltios en ese punto. Y después siguiendo con el punto D al punto B, podemos ver de que ambos están conectados y no hay ninguna resistencia ni nada. Por lo tanto, el voltaje que hay en el punto D es el mismo que hay en el punto B, o sea, 0 voltios. Y así sucesivamente con el punto F, que pues no hay ninguna resistencia, bobina o capacitor, no hay nada. Por lo tanto, el voltaje que hay ahí también es de 0 voltios. Y también lo mismo pasaría con el punto E, que también serían 0 voltios. Por lo tanto, nos quedaría de que tanto en el punto D, B, F y E hay 0 voltios. Ahora después, como hemos dicho al comienzo, de que los 50 voltios están saliendo por arriba. O sea, de que entre nuestra fuente de poder y el punto C no hay nada. Por lo tanto, los 50 voltios están también en el punto C. Por lo que en el punto C hay 50 voltios. Y después solo nos quedaría saber cuál es el voltaje que hay en el punto A. Y pues para eso es que yo quería hallar la caída de voltaje que hay en la resistencia de 5 ohms. Porque esa caída de voltaje es el voltaje que va a perder los 50 voltios al pasar por ahí. Es por eso que hemos hallado la caída de voltaje que hay en los 5 ohms, que es 37,87. Por lo tanto, tenemos nuestro voltaje en el punto C, que es 50 voltios, y la caída de voltaje que hay en esos 5 ohms, que es de 37,87. Por lo tanto, solo quería restarlos para saber el voltaje en el punto A. O sea, 50 voltios menos 27,87 nos dejaría que en el voltaje en el punto A es de 12,13 voltios. Y con esto ya tendríamos todos los voltajes que hay en cada punto, por lo tanto ya podemos empezar a saber cuál es la medición que nos va a dar el voltímetro. Primero comenzamos con el voltímetro que está en C y B. Podemos ver de que el voltaje que hay en el punto C es de 50 voltios y el voltaje que hay en el punto B es de 0. Por lo tanto, la diferencia sería 50 voltios. O sea, el voltímetro entre C y B nos va a dar 50 voltios. Después continuamos con el voltaje que hay entre el punto A y E. En el punto A hay 12,13 voltios y en el punto E hay 0 voltios. Por lo tanto, y por último nos quedaría nuestro tercer voltímetro, que es entre los puntos D y A. La diferencia de voltaje que hay entre 0 y 12,13 es de 12,13 voltios. Por lo tanto, nuestro tercer voltímetro nos daría el valor de 12,13 voltios entre esos dos puntos. Y con esto acabaría mi resolución para el ejercicio, para la práctica número 4 del laboratorio de circuitos eléctricos.